Rambo fue un ícono en el cine que no necesita presentación, pero ¿sabías que tuvo muchísimos videojuegos? ¿Cuántos? Más de los que imaginas, y algunos son tan raros que cuesta creer que existieron. Y cuando los veas te vas a sorprender. Amigos, como siempre les digo, acompáñenme. El primer videojuego de Rambo apareció en 1985 y lo hizo en una plataforma a mi criterio hermosa, pero que no muchos conocen. Estamos hablando de la MSX. Desarrollado por Packing Videos, este título fue una de las primeras adaptaciones del personaje al mundo de los videojuegos. A diferencia de lo que muchos podrían imaginar, este juego no era un shooter frenético, en cambio proponía una experiencia más lenta, más estratégica y bastante diferente a la acción explosiva de las películas. Controlabas a Rambo en escenarios donde tenías que avanzar con cuidado, enfrentarte a enemigos y administrar tus movimientos de forma precisa. No era simplemente disparar sin parar, había que pensar un poquito. Y esto es lo curioso, porque siendo un personaje conocido por la acción intensa como vimos en las películas, este primer juego lo presentaba de una forma mucho más contenida. Aunque también hay que tener en cuenta el contexto, ya que en los años 80 muchas adaptaciones del cine a videojuegos no buscaban replicar exactamente la experiencia de la película, sino reinterpretarla según las limitaciones técnicas de la época. En el mismo año llega Rambo First Blood Parte 2, lanzado para plataformas Apple II y DOS. Y esto sí que se pone bien curioso, ya que en estas versiones no había acción, no había disparos, no había piñas, de hecho ni siquiera había gráficos. Tal y como ves en pantalla, esto era puro texto. No voy a ahondar mucho en este juego para que no se aburran, pero bueno, esto creo que muestra lo diferente que era el gaming en esa época, donde adaptar una película de acción no siempre significaba acción. Bueno, los chistes no son lo mío, pero en fin, en el mismo año sí empezamos a ver algo más cercano a lo que uno esperaría de un juego de Rambo. Más acción, más movimiento y una experiencia mucho más directa. El juego combinaba exploración con combate, donde tenías que avanzar por la jungla, rescatar prisioneros y eliminar enemigos en el camino. Pero como era común en esa época, cada versión era distinta. Algunas eran más rápidas, otras más lentas y otras directamente se veían completamente diferentes. Por eso te pongo distintos gameplays de distintas plataformas en pantalla. Esto hacía que, dependiendo de la computadora que tuvieras, tu experiencia con Rambo fuera única. Y aún con sus limitaciones, estos juegos ya empezaban a capturar algo especial, la sensación de estar en territorio enemigo sobreviviendo con lo justo. Pero el verdadero salto llegaría cuando Rambo finalmente entrara en las consolas. Y en el 86 Rambo finalmente llegó a las consolas, con su versión para Sega Master System. Desde el primer momento el juego te ponía en medio del conflicto, rodeado de enemigos sin demasiado margen de error. Era moverse, disparar y reaccionar constantemente, porque el juego no te daba respiro. Y hay un dato curioso que está buenísimo, porque en algunos mercados este juego ni siquiera se llamó Rambo, sino que se llamó Secret Command. Esto se debía a temas de licencia, algo bastante común en esa época, donde un mismo juego podía cambiar de nombre según la región. Y acá aparece un caso bien raro de la franquicia, Super Rambo Special para MSX. Desarrollado por Packing Video, este juego es algo así como una mezcla entre remake y secuela del primer Rambo de MSX. Se soltaban en una jungla completamente solo con la misión de encontrar prisioneros de guerra y escapar en helicóptero. Un dato bien fuerte que quiero contarte es que el primer Rambo de MSX tenía unas 25 pantallas y esta versión tiene más de 300. Para ser 100% honesto, yo este juego no lo conocía y por ende no lo había jugado, con lo cual mucho de lo que estás escuchando lo estoy basando en reviews que encontré en internet, en donde el promedio de los jugadores dicen que los mapas son muy grandes, están llenos de caminos que se cruzan, rutas ocultas y objetos que no tenías ni idea de cómo ni cuándo usar. Y sin indicaciones claras era muy fácil perderse o quedarse completamente trabado. Incluso había un mapa dentro del juego, pero interesantemente no te muestra dónde estás parado. Yo lo interpreto como uno de esos juegos donde tenés que probar de todo y bueno, seguramente algo va a salir. Pero si vos conocés esta versión de Rambo y tenés experiencia jugándolo, déjame en tus comentarios para conocer tu opinión. En 1987 Rambo finalmente llegó a NES y este juego no es lo que muchos esperarían, porque en lugar de ser pura acción, Rambo en NES mezcla combate, exploración y hasta diálogos. Tenías pueblos, personajes con los que hablar y un sistema de experiencia para mejorar habilidades. Incluso empezabas el juego con un simple cuchillo que tenías que usar durante buena parte de la aventura y ahí empezaban los problemas. El combate era un poco torpe, las armas no respondían bien y muchas veces terminabas recibiendo daño aunque hicieras todo correctamente. O al menos eso es lo que recuerdo de mis sesiones de vicio cuando era
chico, porque este juego lo tuve en uno de esos famosos 1000 en 1. Para progresar tenías que repetir enemigos una y otra vez, solo para poder mejorar lo suficiente. Pero lo peor, si me preguntas a mí, era moverse por el mapa, porque caminabas en una dirección y podías terminar en el mismo lugar constantemente, o en uno completamente distinto sin explicación. Otra cosa para destacar es que en lugar de enemigos realistas también aparecían criaturas totalmente fuera de lugar, ya sean serpientes, mariposas u otros bichitos de la selva. Algo que a menudo digo en mis videos es que este análisis lo estoy haciendo ahora a mis 40 años, pero si vos me preguntabas si este juego me gustaba cuando era chico, por supuesto que sí, y de hecho me sigue pareciendo entretenido y un buen juego para dedicarle un rato. Y ahora nos vamos a 1988 con Rambo 3 para Sega Master System, y este ya cambia bastante la fórmula que veníamos viendo, porque en lugar de ser un juego clásico de acción o de desplazamiento, acá estamos frente a un light gun shooter o un juego de pistolita muy en línea con Operation Wolf. En este caso no controlamos a Rambo moviéndonos libremente por el escenario, sino que el juego avanza automáticamente y nosotros nos encargamos de apuntar y disparar a todo lo que aparezca en pantalla. Los enemigos van apareciendo tanto en primer plano como en el fondo, mientras la cámara se desplaza despacito, típico de los arcades de esa época, como ya lo vimos en videos anteriores con el arcade de Terminator, por ejemplo. Un detalle de color en este juego es que entre niveles aparecen imágenes estáticas de Rambo estilo 8 bits, muy inspiradas en escenas de la película, lo que le da un toque bastante arcade y cinematográfico. El juego tiene alrededor de 7 niveles bastante cortos, lo que hace que la experiencia sea rápida, y no te confundas, no significa que sea fácil. De hecho, el último jefe, que es un helicóptero Hint, puede ser extremadamente difícil de derrotar. Ahora volvemos a los arcades, porque en 1989 Taito lanza Rambo 3 en recreativas. Algo bastante curioso, porque no era una compañía conocida por hacer juegos licenciados. O sea, no era normal ver a Taito meterse con una película como Rambo. Acá estamos frente a un shooter estilo Cabal, pero con un giro interesante, porque en lugar de moverte libremente, tu personaje y la mira están completamente conectados. Esto significa que donde te mueves también apunta la mira, y eso cambia bastante la forma de jugar, porque todo depende de cómo te posicionas en la pantalla. El juego avanza entre diferentes escenarios como desiertos, persecuciones en moto o cuevas con poca visibilidad, y tenés dos tipos de ataques: el disparo normal o flechas explosivas, típico de Rambo. Me animo a decir que aunque está basado en Rambo 3, la verdad es que la conexión con la película es bastante libre. Hay escenas que sí se inspiran en el film, pero en general podría ser casi cualquier juego de acción y funcionaría igual. Y ahora pasamos a una de las versiones a mi criterio más conocidas de la época. Hablamos de Rambo 3 para Sega Genesis, lanzado en 1989. Y acá volvemos a cambiar completamente el enfoque, porque dejamos atrás el estilo arcade sobre rieles y volvemos a una experiencia más clásica de acción y desplazamiento. En esta versión controlamos directamente a Rambo en escenarios abiertos vistos desde arriba. Es un juego de acción con perspectiva top-down, donde avanzamos por distintos mapas eliminando enemigos, pero también cumpliendo objetivos más específicos, como rescatar prisioneros, infiltrarte en bases enemigas, destruir objetivos clave, y todo esto mientras te tirotean por todos lados. Si lo comparamos con otros juegos del momento, me animo a decir que se siente como una mezcla entre acción y un poquito de estrategia ligera, si quisieras, más cercano a juegos de comando táctico que a los otros shooters que vimos antes. En el 89 Rambo 3 también tuvo versiones para computadoras, incluyendo sistemas como Amiga, Commodore 64, Spectrum, MSX y más. Aunque comparten el mismo nombre, no todos son el mismo juego. En la mayoría de estas versiones el juego se presenta como un shooter con vista superior, muy similar a lo que vimos con Sega Genesis, pero con sus propias diferencias. Te mueves por escenarios abiertos, eliminando enemigos, rescatando prisioneros o incumpliendo distintos objetivos. Y esto es interesante porque dependiendo de cada plataforma la experiencia cambia bastante, como dije antes. Por ejemplo, en Amiga y Atari ST el juego se ve más fluido y detallado. En Commodore 64 y ZX Spectrum los gráficos son un poquito más simples y limitados. Creo que es justo decir que es el mismo concepto, pero no siempre la misma calidad, y esto por supuesto se debe a las limitaciones o prestaciones de cada hardware.
Y después de esa explosión de versiones de Rambo en los 80, la historia se detiene por algunos años, ya que durante casi 2 décadas no vemos adaptaciones de Rambo para nuevas plataformas. Y algo bastante curioso es que a pesar del boom de las consolas portátiles que ocurrió en esos años como Game Boy o, bueno, acá tengo una Lynx, pero no importa, Game Boy, Game Gear, Rambo nunca llegó oficialmente a esas plataformas. Y yo creo que esto se debe a una combinación de factores, como licencias fragmentadas, cambios en los intereses de la industria, pero por sobre todo creo que su popularidad no era la misma llegando a finales de los 80. Entonces como que hay una cosita de destiempo. Y no sería sino hasta varios años después que Rambo regresaría al mundo del gaming, pero en un formato completamente diferente. Y es así como entre 2004 y 2008 aparecen versiones de Rambo en Java para celulares de la época. ¿Se acuerdan de esos Nokia que tenían pantallas chiquititas y botones físicos y juegos que descargabas directamente desde el operador? Los nenes de la época de hoy no nos van a creer que los teléfonos tenían botones de verdad. En fin, estos juegos eran una experiencia mucho más simple, adaptadas a las limitaciones de esa tecnología. Acción en 2D, desplazamiento lateral o vertical, misiones cortas y controles bastante básicos. Lo que quiero destacar es que no existía una versión definitiva. Dependiendo del teléfono o la región, el juego podía cambiar bastante. Por eso hoy día es difícil encontrar una versión oficial clara y muchos de estos juegos quedaron prácticamente perdidos. Pero me parece importante mencionarlos ya que estos desarrollos forman parte de la historia de Rambo en videojuegos. Luego en 2007 se lanza Rambo The Fight Continues para Windows, un proyecto bastante menor y con muy poca información disponible. Este juego presenta una experiencia muy simple. Básicamente tenemos un arma en el centro de la pantalla y nuestro objetivo es disparar a enemigos que van apareciendo. Es decir, un shooter estático sin movimiento del personaje, más cercano a un juego casual que a una adaptación completa. Para ser honesto, no encontré mucha información de este juego, pero bueno, creo que es una aparición menor, poco conocida y bastante alejada de lo que vimos en los años 80, pero aún así forma parte de ese intento de mantener vivo al personaje en el mundo del gaming. Luego de esos desarrollos menores, Rambo vuelve finalmente en 2008 con algo grande que todos queremos, los arcades, pero esta vez con una propuesta completamente distinta a todo lo anterior. Estamos frente a un shooter sobre rieles en 3D, donde la acción avanza automáticamente como ya lo vimos antes y nosotros nos encargamos de apuntar, disparar y sobrevivir a todo lo que aparece en pantalla. Enemigos por todos lados, explosiones constantes y un ritmo mucho más cinematográfico. El juego toma inspiración directa en las primeras películas de Rambo, First Blood Parte 2 y Rambo 3, recreando diferentes escenarios y momentos icónicos de la saga, pero llevados a un estilo mucho más moderno. Acá Rambo vuelve con todo su arsenal, ametralladoras, armas pesadas, explosivos, todo pensado para que la acción no pare ni un segundo y a diferencia de los juegos de los 80, acá todo se siente mucho más intenso. Esto ya no es un juego limitado por la tecnología, eso es lo que marca la diferencia. Acá estamos ante una experiencia de arcade moderna, con gráficos en 3D, efectos visuales y una presentación mucho más ambiciosa. Y la curiosidad aquí, como dije antes, es que el juego no se centra en una sola película, sino que mezcla toda la trilogía clásica en una especie de homenaje interactivo. Ahora, debo reconocer que para el año 2008 yo no frecuentaba tanto las salas de arcade que todavía quedaban, con lo cual, siendo honesto, este arcade lo jugué solo 2 veces en mi vida. Mission. Return fire. Player 1 damage. Attack. Y después de ese regreso en arcade, Rambo vuelve una vez más, pero esta vez en consolas modernas, ya que en 2014 se lanza Rambo The Video Game para plataformas como PlayStation 3, Xbox 360 y PC. Y este sí es el intento más ambicioso de traer a Rambo de vuelta al mundo de los videojuegos. El juego nuevamente es un shooter sobre rieles muy en línea con los arcades, pero adaptado a consolas. La cámara avanza automáticamente y vos te enfocás en apuntar y disparar, eliminar por supuesto a enemigos constantemente. Una de las cosas más interesantes en línea con el arcade que vimos antes es que el juego recorre la trilogía de Rambo, First Blood Parte 2 y Rambo 3, incluso reutilizando diálogos originales de las películas para reforzar la experiencia. Pero acá es donde el juego se vuelve bastante polémico. Según lo que pude leer en internet, muchos jugadores criticaron gráficos que ya se sentían desactualizados, animaciones rígidas y una jugabilidad bastante limitada, algo que al parecer lo hacía sentir más como un arcade antiguo que como juego moderno. Ahora bien, como dije, eso es lo que pude investigar en internet, pero por supuesto voy a compartir mi opinión personal, porque para hacer este video conseguí el videojuego y le dediqué un rato largo y sí, me gustó, pero tristemente no me generaron ganas de volver a jugarlo. Estuvo bien para una sentada de un juego rápido, dinámico y que no requiera de pensar mucho, sino que es más bien de sentarte, tirar tiros para todos lados y que las cosas ocurran. Si jugaste, me gustaría conocer tu opinión. ¿A vos logró atraparte? ¿Te gusta este videojuego? ¿O más o menos pensás como yo en que le falta algo para atrapar al consumidor?
Y aunque parecía que Rambo ya había tenido su último gran intento en consolas, el personaje vuelve a aparecer una vez más, pero ahora en dispositivos móviles. En los años 2015 y 2022, Rambo aparece con The Mobile Game y Strike Force. En esta etapa los juegos están completamente adaptados al formato móvil moderno. Controles táctiles, partidas rápidas, en algunos casos con vista superior, otros con desplazamiento lateral o simplemente como un FPS, pero el objetivo es siempre el mismo: avanzar, disparar y eliminar enemigos constantemente. A diferencia de los juegos clásicos, estos títulos están más enfocados en la accesibilidad que en la profundidad. Como dije antes, es menos complejo, es mucho más rápido y están pensados para sesiones cortas. Y esto marca un cambio bastante claro no solo en la franquicia de Rambo, sino en todas las grandes franquicias que no buscan competir con grandes lanzamientos, sino mantenerse presentes en el gaming a través de formatos actuales, como bien lo vimos en los videojuegos de Robocop y Terminator, videos que publiqué días anteriores. De paso, si no los viste, te invito a que los veas. En fin, estos juegos no redefinen al personaje en absoluto, pero sí demuestran algo importante, y es que Rambo continúa buscando su lugar en cada nueva generación de jugadores. Y después de años apareciendo en lo que yo considero juegos menores, Rambo vuelve, pero esta vez de la forma más inesperada, ya que en 2019 Rambo se une al roster de Mortal Kombat 11 como personaje jugable. Y esto no es un cameo cualquiera, porque estamos hablando de una de las franquicias de pelea más importantes de la historia, y de repente lo tenés ahí a Rambo peleando contra personajes como Terminator, Joker o incluso Spawn. En el juego Rambo mantiene completamente su esencia: combate a distancia con arco y flecha, trampas en el escenario, ataques con cuchillo y tácticas de guerrilla, todo pensado para reflejar su estilo de combate más estratégico y letal. A diferencia de otros personajes, Rambo se juega como un personaje más táctico, control del espacio, ataques sorpresivos y presión un poquito más constante. Pero lo que lo hace bien especial es que Rambo tiene la voz y la apariencia de Sylvester Stallone, absolutamente fiel. Y si lo pensamos, es increíble el recorrido del personaje, de juegos simples en MSX a aparecer en uno de los fighting games más grandes del mundo. Pero claro, no faltan las fatalities brutales, exageradas y completamente en línea con el estilo Mortal Kombat. You drew first blood, not me. Rambo wins flawlessly. Y si pensabas que la aparición de Rambo en Mortal Kombat era algo único, la historia no termina ahí, porque en 2022 Rambo vuelve a aparecer en videojuegos, pero esta vez como parte de una colaboración en Rogue Company. Este es un shooter táctico en tercera persona enfocado en partidas online por equipos, y dentro de este universo Rambo llega como contenido especial. En este caso no es un personaje completamente nuevo desde cero, sino que es un skin especial inspirado en Rambo, pero con su estética clásica, su equipamiento y su actitud característica. A mí me gustan este tipo de colaboraciones porque creo que muestran que Rambo sigue siendo relevante incluso en juegos modernos online. Y esto es interesante porque el personaje pasa de protagonizar sus propios videojuegos a convertirse en un icono dentro de otros universos, cosa que se volvió bastante común en la industria actual, como ya lo vimos en videos anteriores con Mazinger, Terminator y Robocop. En definitiva, si bien este no es un juego propio, creo que es una prueba de que Rambo sigue vigente y presente en el mundo del gaming. Y en línea con esto llegamos al punto más reciente de la historia, donde en 2025 Rambo vuelve a aparecer en videojuegos, pero esta vez en World of Tanks, un juego completamente distinto a todo lo que vimos antes. Aquí son batallas con tanques, estrategia, combate a gran escala, y sin embargo Rambo encuentra su lugar. En este caso aparece como contenido especial en el juego, lo que me lleva a pensar que Rambo ya no necesita tener su propio videojuego para seguir vigente, ya que pasó de ser protagonista absoluto en los años 80 a aparecer en juegos como invitado en la actualidad. Y aunque eso podría parecer una caída, a mi criterio es todo lo contrario, porque después de más de 40 años Rambo sigue apareciendo en videojuegos, y al final del día eso es lo que importa. ¿Y qué les pareció, amigos? ¿Qué compilado? Cuando empecé a trabajar en este video, honestamente no tenía idea de que había tantos videojuegos de Rambo, con lo cual si hay algo que me queda claro es que Rambo definitivamente sigue vigente. Tal vez no tiene juegos como antes, creo que fue bien protagonista en los 80 y después la cosa, tal vez es una sensación mía, creo que fue decayendo, pero de alguna manera u otra como personaje invitado, en colaboración, Rambo sigue estando. Y eso también es un poco de lo lindo y lo que hace especiales a estos personajes. Al igual que vimos en videos anteriores de todos los videojuegos de Terminator, de Robocop, de Mazinger, dicho sea de paso, si no los viste,
pasate al final de este video, te voy a dejar el link. El punto es que no importa cuántos años pasen, siguen estando entre nosotros. Y para los nacidos en los 80 como yo, eso es súper importante porque somos nosotros los que cargamos con un componente de nostalgia. Las nuevas generaciones de repente pueden saber quién es Terminator, pueden saber quién es Robocop, pueden saber quién es Rambo, pero no es lo mismo que los que crecimos con esas figuras como nuestros héroes. O me vas a decir que de chico nunca jugaste aunque sea un rato a ser Rambo, con un palo como cuchillo, un arco con hilo atado como si fuera un arco y flecha. Bueno, yo lo hacía por lo menos. Entonces de alguna manera armar este video y verlo pasar por tantos videojuegos es como volver un poquitito a esa época. Pero por supuesto, como siempre, ahora quiero saber cuál de estos videojuegos jugaste vos. ¿Los conocías todos realmente? ¿Te pasó como a mí? Que yo pensaba que había 2 videojuegos de Rambo y eso era todo. ¿Cuál te pareció el mejor y cuál te pareció el peor en este video? Y obviamente si alguno me quedó afuera, si me olvidé, déjamelo en los comentarios para que le sirva a otra persona en el futuro. Dicho eso, y como siempre digo amigos, si les gusta lo que hago, si el video les gustó, me pueden dejar un like, comentar, invitar gente a que se sume a la comunidad, que esto lo hacemos entre todos. Mi nombre es Damián, esto es El Cajón Retro y nos vemos la próxima.